estuvimos hablando con Gonzalo, con Gabriel Gonzalo, él vino a visitarme al museo, estuvimos hablando y bueno, de ahí me enteré de toda la variedad de carnavales que hay, y fundamentalmente en Corrientes. Y con cada uno tiene su característica. Él está en el Paso de los Libres, que uno lo siente y sabe escuchar. Yo tenía amigas que la familia vivían allá, entonces sabía medianamente cómo era, pero el que siempre lleva la parte más delantera es de Corrientes Capital. Pero hay otro que es el de Monte Carlo, ¿verdad? Montecasero. Monte Casero, yo le decía Monte Carlo, Monte Casero, también, que tiene otra particularidad, que justamente como hablábamos con Andrea, de lo que tiene que ver con la cosa de muchas veces del reciclado, con cosas que, o sea, tiene otro tipo de característica. Yo, por una cuestión afectiva, lo invité primeramente a Gabriel para que hable por el hecho de que es como el carnaval que está relacionado más con con Brasil, con lo que es el espíritu más afrodescendiente, ¿no? Y me pareció interesante, y después sería interesante ir invitando a otros representantes de los otros carnavales. También el sábado pasado María Blanca Iturralde estuvo comentando que también Misiones tiene como otro tipo de carnaval. Fundamentalmente a mí porque me interesa indagar por el lado de me interesa indagar mucho en lo que son los ritos, ¿no? Y con respecto a esto es realmente muy interesante, porque pensamos todo que es afuera, pero acá dentro, en cada región, hay una particularidad, y justamente manejan como imágenes, y eso servía para nosotros, fundamentalmente cuando fuimos con el INTI, servía para seguir, como darle un sello a la indumentaria de cada región, que tenga una personalidad, ¿no? Eso nos iba a ayudar. Lamentablemente después se desarmó todo, pero bueno, ahora seguramente vamos a volver a ir, y vamos a ir al sur a cazar, ¿cómo es? Iba a decir cangrejo, y era castores, ¿tá? Pero ya les digo, aprovechenlo a Gabriel, en realidad toda la gente del interior es sumamente adorable y sumamente accesible para que le explique sus cosas. Nada más. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, yo soy nacido en Paso de los Libres, vivo en Corrientes, capital, en la ciudad de Corrientes. Ahora vivo acá, o sea, estoy acá hace varios años ya. Y bueno, empecé como diseñador de mi comparsa. O sea, allá en Paso de los Libres hay dos comparsas grandes, Tamazunzún y Carumbé, que son comparsas grandes allá. Y yo soy de familia de Carumbé, o sea, familia carumbecera. Es como que allá cada comparsa tenía su club, y es el club donde vos frecuentabas, y cada club tenía su comparsa. Empecé a diseñar ahí porque es como una cosa que se va heredando, no lo aprendés. O sea, no lo estudiás, no lo aprendés, sino es una herencia. Tanto de técnicas, de dibujo y demás. Lo mío fue, yo estudiaba dibujo y pintura de chico, y mi papá estaba muy involucrado con la comparsa. Mi papá bordaba, mi papá y mi mamá bordaban, payet y eso, que ustedes conocen, bordado francés, eso que se utilizaba mucho en los trajes, todavía se usa. Payet, los oficios, francés, Gabriel, los oficios. Los oficios, claro, totalmente eso. Se aprendía de generación en generación. Era una cosa que se iba pasando, y no existe una escuela, o sea, no existe una escuela de carnaval. No existe. Ahora hace poco, hace un par de años, el gobierno de Corrientes empezó a implementar una escuela, pero lo que tiene el carnaval es que es bastante holístico, ¿viste? Te podés
dedicar a... Tiene varios oficios involucrados, varias disciplinas. Entonces podrías ver perfectamente una carrera universitaria, por ejemplo, porque tiene varias disciplinas que intervienen y demás. Así que bueno, todo lo que yo aprendí, lo aprendí de mi papá y observando. Yo era muy chico y estaba en el ambiente de los diseñadores y eso. Antes los diseñadores, por ejemplo, se solían traer de afuera. Para diseñar en la comparsa, los vestuaristas eran de afuera, o eran de Brasil, o eran de Montecaseros, o de otros lugares. Y después empezamos a diseñar nosotros, más que nada, ¿no? Yo y otro grupo de chicos, siendo muy chicos, empezamos a diseñar, a lanzarnos. Pero vos lo que decís es que se podría profesionalizar, o sea, se podría profesionalizar totalmente. Y se podría hablar de una industria del carnaval. O sea, sí. A la industria del carnaval, porque hay una cadena de valor que puede agrupar todo lo que va alrededor de un carnaval. Está buenísimo eso, porque ahí podés... Sí, está buenísimo. Turismo, gastronomía, industria, calzado. Patricia, me encantó. Industria del carnaval. Sí. Es que es así, bueno. Al pueblo, mueve al pueblo y da mucho trabajo. A costureras, herreros, escultores, da muchísimo trabajo. Así que, sí, a veces no está tan valorizado el carnaval, no hay políticas, a veces no, la verdad, es la verdad que no hay políticas, políticas profundas sobre la temática. Sí. Política pública que apoya al sector específicamente, sí. Al sector que mueve este tipo de... Son sumamente valiosos porque imagínate que mueve el turismo local, mueve la mano de obra local y mueve esto que hablamos siempre con Patricia, el tema de la revalorización de los oficios. Claro. Y esto es Argentina, digamos, esto es el valor que tenemos acá. Por eso yo valoro tanto estas reuniones, porque estas reuniones es lo que nos sacan esta riqueza que nosotros tenemos y no tenemos que ir a buscar afuera. También tiene mucho que ver con el tema que el general, el público general puede entender que es una actividad de temporada, cuando en realidad estos inicios en lo que te estoy escuchando, Gabriel, entiendo que todo el año se está trabajando. Es constante, termina un carnaval, ¿sí? Y ya están iniciando las actividades para el próximo año. ¿No? Esto es así, ¿no? Así es. Lo que sucede es que no hay una política profunda sobre el tema y la política siempre es de turno. O sea, la política también cree que el carnaval es solamente un verano y es algo... o sea, es como los políticos pasan 4 años y bueno, a los 4 años viene otro. Y entonces, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a la industria en general, ¿eh? Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, nos reenganchamos, a mí me pasa, por ejemplo, muchas veces con el PAC, que el Ministerio de Producción lo saca y después, cuando ya lo tenés aprobado, cuando ya tenés la plata asignada, cambió el gobierno, con lo cual la plata no la cobraste, vos hiciste todo el programa y después no lo podés Eso pasa muchísimo, Gabriel, muchísimo, pero en todo pasa eso, que no tenemos políticas a largo plazo. Totalmente. En la industria. Claro. Y si bien el carnaval es algo, el espectáculo es lo interesante también, y la magia del espectáculo es que es algo efímero, que lo ves y luego desaparece, o sea, de esa forma no la vas a volver a ver más. Tiene muchísimo trabajo atrás y súper interesante. Por ahí poco estudiado, poco evaluado. Hace poco, por ejemplo, hay una chica en la Universidad de Palermo, que es de Paso de los Libres, que está haciendo una tesis ahora sobre vestuario de carnaval. Y ahí me estuvo consultando varias cosas, y ahí uno se pone a pensar sobre todo, ¿no? A pensarlo mucho. Se escribió poco sobre el carnaval, hay un libro que se llama, que es el Carnaval de Paso de los Libres,
que dice desde sus orígenes hasta la década de 1930, o sea que abarca solo esa parte. Y bueno, el Hay que libro escribir tiene el mucho... después, hay que escribir el después. Totalmente, totalmente, porque por ejemplo la comparsa a la que yo pertenezco recién apareció en 1948. O sea, la comparsa ya va a cumplir, ya pasó los 70 años. Ya pasó los 70 años la comparsa y bueno, este libro en realidad tiene muchos registros históricos como para probar que el carnaval existió, que había un dinero que se destinaba para el carnaval, ¿no? Que la municipalidad destinaba un dinero para la celebración del carnaval. Pero lo que es interesante también, yo este año me di con una fotografía, te voy a mostrar, ¿puedo mostrar? Por ahí. ¿Me tendría que pasar el host mío? Ah, yo estoy, yo. Lo tenés vos el control. Acá, ahí está, listo. A ver, que me sorprendió mucho en el registro histórico de la Municipalidad de Paso Los Libres. Esta es el primer registro fotográfico del Carnaval de Libres. Primer registro fotográfico, hablamos, ¿no? De 1937 había una comparsa de negros que se llamaba Los Hijos de la Noche y eran todos negros, afrodescendientes, y entonces la teoría es que el Carnaval de Paso Los Libres nació en los barrios más humildes. Al contrario de lo que se puede pensar de que nació en la burguesía, como mi comparsa, por ejemplo, es de un club, ¿no? Un club social y deportivo donde la gente se reúne a hacer deporte, fiestas, celebridades, qué sé yo. Sería más burgués la cuestión, pero en realidad la comparsa, ya el carnaval, nace en los barrios más humildes, que eran los barrios periféricos. Y después es tomado por las familias, no sé, burguesas, ¿no? De los comerciantes y demás, porque Libres es un lugar de comerciantes. Entonces es tomada la celebración es tomada y es como que las características son blanqueadas, por así decirlo. ¿Tá? El carnaval se vuelve como más un carnaval de Venecia, por ejemplo. ¿No? Se vuelve más como un carnaval de salón y todo eso es del vestuario y demás. Impresionante. Sí. Y yo leyendo algunos, cuando vi esta fotografía me interesó mucho, entonces empecé a ver como la cuestión afrodescendiente y demás, que en los últimos años en el censo que se hizo, se empezó a ver un poco más. Se empezó a investigar sobre el asunto y cataloga el carnaval de Corrientes, por ejemplo, en un principio porque Paso Los Libres es la cuna del carnaval, o sea, ahí nace, entra por Brasil el carnaval, entra por Brasil, por los afrodescendientes, entra en Brasil y ahí se esparce a la Argentina y toma distintas características. Hablo del carnaval del norte, Hablo del carnaval del norte, va tomando, o sea, Gualeguaychú, por ejemplo, sale de Paso Los Libres, el carnaval de la ciudad de Corrientes también. Eran gente que iba conociendo el carnaval y después lo replicaba. ¿Está? Eso es lo que iba sucediendo. Pero el carnaval de Paso Los Libres nace en los barrios periféricos y más humildes. Y eso es súper interesante. Esto era una comparsa de negros que se llamaba Los Hijos de la Noche y salían de día. O sea, la idea era salir bailando de día y iban por las casas y recolectaban dinero. ¿No? Y era lo que nosotros Pero en Brasil hacíamos. También empezó en los suburbios, creo. Sí, en Brasil también, totalmente. En las afueras. En los suburbios, en las favelas, pero después sucede lo mismo en el carnaval de Brasil.
para ser aceptado, porque como es una cosa de negros, para ser aceptado tiene que blanquearse, ¿no? Entonces tiene que empezar a llegar a los clubes. Y como el carnaval tiene esa característica contagiante que todo el mundo ve porque te permite expresarte, sacar todo, ¿no? Como es un medio de expresión y demás. Es muy contagiante, y también la cultura, por eso ven que hay en Misiones carnaval, que hay en Formosa, que hay en Chaco, ¿no? Que se esparce rápidamente. Y bueno, y la cuestión era el blanquearse, o sea, toma características de baile de salón y demás. Y bueno, y esta fotografía cuando me la compartieron de 1937 me impresionó muchísimo porque, no sé, uno cree que no hay gente afrodescendiente o que son extranjeros, ¿no? Pero son nuestros, y bueno, están ahí. Son nuestros totalmente. Y bueno, estas son otras fotografías que eran las primeras comparsas infantiles y demás que existían, y todos tenían su estandarte, que es como bordado a mano, ¿no? Que es una característica como que sigue existiendo, eran bordados a mano, y ahí tenían un lugar donde la gente guardaba el dinero, o sea, ellos juntaban el dinero. Después esto, por ejemplo, de los 30 diablos, algo así como Murga de los 30 diablos, una cosa así. O sea, siempre los nombres eran muy profanos. O sea, había una cuestión ahí muy profana. Y sobre todo en la costa del río Uruguay, el profe Moragues sabrá, porque el carnaval acá como que tiene dos características distintas. Hay un carnaval del río Paraná, que es Corrientes, que es un poco más conservador, y después tenemos el del río Uruguay, donde está Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes está el Gaucho Gil, por ejemplo, ¿no? El Gaucho Gil está, y es súper profano, es súper profano, y está al borde de la ruta, ¿no? Es como más... Sí, cuando nosotros hicimos el trabajo de territorio con el INTI, comenzamos en Corrientes, y uno de los puntos del proyecto, que justamente tenía que hacer los objetivos y tenía que armarlo, me interesó mucho entrar por lo que tenía que ver justamente por el ritual. Y justamente en Corrientes hay mucho de eso en rituales. También hay en el Chaco, en Formosa, bueno, en el noroeste, ahí está como siempre presente con el Gauchito Gil, con el Zar la Muerte. O sea, hay como una imaginería impresionante en lo que están Corrientes, y justamente era el carnaval. Ahí es donde conocimos y vimos artesanos que justamente, porque son artesanos que hacen no solo la ropa, los tocados, los espaldares, para que nos contaran y pudieran ver. Fundamentalmente es algo bastante desconocido, todo indirectamente se lo relaciona con Río de Janeiro. O como fue en los 90, que por un gobierno, que había todo un manejo de gobierno, empezó a tener presencia el de Entre Ríos. Pero si no, el original era el de Corrientes, porque entraba por ahí, yo me acuerdo que había revistas, cuando era chiquita, no sé, había revistas que eran impresionantes cómo era ese carnaval. Lo que le quería agregar a Gabriel, y quería agregar también justamente a la audiencia, digamos, es que no puedo dejar de dar clase. ¿Qué es lo que sucede? El carnaval es algo que está relacionado directamente con el mundo de los blancos, no está relacionado con los negros, ¿no? Porque justamente nace en lo que va a ser justamente la Saturnalia, esas fiestas romanas. ¿Qué es lo que sucede? Hay en un momento que el carnaval se pierde en Europa, y evidentemente quedó en manos de personajes que viven en la periferia.
justamente el carnaval de Venecia, si bien estaba en lo que era el 1400, 1500, estaba el auge, etcétera, etcétera, pero después el que conocemos en la actualidad es en el siglo XX que por las necesidades se volvió como a refundar, y así aparece. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente en las periferias había mucha gente afrodescendiente y ellos toman y mezclan esa cosa tan sincrética que es desde lo que es Los Santos, como también ocurre en Nueva Orleans, donde hay un asentamiento muy grande de... ¿Se cortó lo que estoy diciendo? Porque me dice conexión débil, ¿no? Entonces es como, lo mismo ocurre en Belice, el carnaval de Belice, o sea, Latinoamérica tiene un carnaval que es impresionante, cosa que si uno va a África no encuentra tanto eso. Yo creo que también está influenciado en África con lo que es la cultura o la religión musulmana, que eso también aplacó un poco todo lo que tenga que ver. Los italianos se adjudican de lo que son estas fiestas, los dioses. Yo creo que esta relación clase, que doy clase, digo, todo es ahí en Oriente, es como que la gran riqueza de los dioses, de las festividades, siempre vienen de esa zona tan devastada y tan poco conocida para nosotros. Aclaré, di la clase, ¿me puedo oír, Patricia? Súper, sí, súper interesante. Sí, creo que es así. Leyendo un poco así sobre el carnaval de Brasil, por ejemplo, cuando o sea, el carnaval de Brasil lo que hace es un carnaval en la calle. O sea, sale el carnaval de rúa, le dicen ellos, que es el carnaval de la calle, que es como lo que nosotros tenemos, porque en Salta, en esos lugares, son procesiones, está mucho más ligado a lo religioso, ¿no? Nosotros tenemos un carnaval de calle, performativo, vendría a ser teatro liminal, esa cuestión, ¿no? Creo que está categorizado en el teatro liminal porque combina danza, combina vestuario, muchas disciplinas, teatro, performance y demás. Las carrozas, el tema de las carrozas. Sí, totalmente, totalmente. Sí, y yo me acuerdo, perdón, Gabriel, yo me acuerdo de cuando era chico, también, yo que soy de Santa Fe, también en todas las ciudades del interior había, no nos olvidemos que también hubo un momento muy tremendo en nuestro país, que fue la dictadura militar, y ahí se cortó todo tipo de festividades, ¿no? Entonces como que perdimos... Y te perdimos a vos, Jorge. ¿Qué pasó? Te perdimos. Jorge, volvé. Sí, la dictadura fue un caso. O sea, te perdimos Jorge, a vos. Volvé, Jorge. Volvé, Jorge, te estamos esperando. Pero no me escuchan ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Y ahora a dónde quedé? ¿Qué es lo que no escucharon? De la dictadura, quedaste ahí en la dictadura. Te censuraron. Y de la dictadura me censuró. Pero yo le digo, esos efectos también cortaron lo que son las tradiciones. Porque, ¿Sí? ¿qué pasa? Porque la dictadura está directamente ligada a la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no se prohibió, en este caso, lo que es Jesús María? ¿Por qué no se prohibió lo que es en Córdoba el Festival de Cosquín? Porque está ligado a la iglesia. El carnaval implica justamente algo que es sumamente sano a nivel social, porque es como si fuera, es el lugar donde la sociedad de tanta represión durante todo el año es como si fuera la olla de vapor, por ahí es el escape. ¿Qué es lo que pasa? Nos censuraron esa parte. O sea, Totalmente. es muy interesante ver cómo es a que nivel es la expresión social del pueblo, actúa. es la expresión del pueblo. Claro. Es lo que dice Serrat,
donde se mezcla, ¿no? Donde todo se mezcla en la famosa canción que se llama Fiesta, y que después todo Increíble, vuelve a su normalidad. Eso es una cosa que tiene que pasar. increíble. Sí, Por ese eso tema también, es increíble. claro, bueno, es así, es así. Pero Sí, nosotros nos sacaron esa parte. sí, y por ejemplo lo que sucede en Paso de los Libres es que es la fiesta más grande, la fiesta popular más grande, y se mezclan todas las clases sociales. O sea, Claro, eh, es así. se Es así mezclan cuando todas las se clases sociales permite en la eso. fiesta. Bueno, se puede discutir mil cosas al respecto, pero bueno, pero es el encuentro de las clases sociales. Y es medio que lo único que, si no, como que las clases están en sus countries, qué sé yo, y no se conectan mucho. Y Hay es así. antropólogos, hay historiadores que lo estudian y indagan en lo que es justamente esta fiesta. Bueno, sigamos con Gabriel, que más Sí, al principio lo que era el vestuario y demás, como habíamos visto en eso, era en los inicios de mi comparsa también, allá por 1948, hasta el 60, 60 y pico en adelante, las comparsas lo que hacían era uniformar a todos. O sea, el vestuario era todo uniformado, todos iguales, todos formamos parte, y había una representante que era desde que comenzó mi comparsa, ya había una reina como si fuera la reina de la primavera, que era, y cada club tenía su reina hasta ahora. O sea, cada club elige a su reina hasta ahora. Esta, por ejemplo, es la reina de este año. Cada club elige a su representante y ella compite con las reinas de los demás clubes. Eso fue desde un inicio. Así empezó y es una costumbre, una tradición que sigue hasta ahora. Eh, Se supone que lleva el mejor traje, el traje más grande y demás. Y, y bueno, a ver, mostrándole un poco con los materiales con los que se trabaja. Eh, bueno, esto es más o menos un diseño, esto es un diseño mío. Yo elaboro una carpeta de diseños bueno, para la comparsa. Lo que se desarrolla es una temática, una historia. Lo primero que yo hago es redactar una historia con un principio, un nudo, un desenlace, indagar sobre algo, un mensaje, bueno, como si fuera una especie de poesía, ¿no? Que uno puede hacerlo en prosa, en verso, puede ser meramente histórico, o sea, sobre datos históricos precisos y ahí concatenarlos. Eh, y bueno, y ahí empezás a ver lo que sería eh, todo el desarrollo de la comparsa. O sea, Empezaba todo un tiene un desarrollo. hilo conductor, hay un Tiene un storytelling, hilo. hay una Sí, hay una. historia dentro Sí, de cada diseño que vos haces. totalmente. Sí, Qué eso. bueno. Hay una historia. Antes las temáticas eran Grecia, Roma, Egipto, o sea, cultura así occidental, siempre, ¿no? Ahí dice Y lo, Mónica, el carnaval está muy relacionado con el diablo. Cuando yo era chica me decían que eso no sí, era bueno. Ahora que sí, soy adulta me totalmente. parece que la religión hace mucho daño a la gente. En lugar de hacerle bien, le llenan la cabeza de ideas ridículas. Sí, 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 sí. Siempre eh, es profano de por sí. Lo que pasa es que allá la gente es como que en Corrientes y como que convive todo el tiempo entre lo profano. Decíamos que convive con la Virgen de Itatí y a la vez convive con el Gaucho Gil, ¿no? Está al mismo nivel. Eh, todas las cuestiones profanas y sagradas están como al mismo nivel en Corrientes. O sea, desde lo más conservador hasta todo. Porque justamente por esto también la mezcla que existe entre indios, españoles, inmigrantes y
afrodescendientes y toda esta cuestión gaucho, bueno, hay una mezcla interesante. Esto es más o menos un diseño y se hace una carpeta que son más o menos 60, 70 diseños. Y bueno, hay una comisión directiva, el club tiene una comisión directiva con ¿Ellos te presidente seleccionan? ¿O hacen un concurso? ¿Hacen un concurso sí. o te seleccionan? Cuando conocen tu trabajo, al principio sí. Después cuando conocen tu trabajo ya te llaman porque conocen tu laburo. O sea, es bastante así. Yo tuve la oportunidad tuve la oportunidad sobre todo, porque viste que vos, o sea, al ser una cosa así como decíamos, que no sale de una escuela ni demás, como que tenés que hacerte tu lugar. Es autodidacta, en realidad vas creciendo con tu trayectoria. Totalmente. Es autodidacta y vas creciendo y es tu laburo nomás, porque si no buscarías en una universidad, lo que sea, tendrías un currículum, te vas armando tu currículum con tu trabajo, nada más que eso. Pero bueno, experiencia, el curso de Jorge, que vimos con Jorge, me ayudó muchísimo, sobre todo fue hace unos años, sobre todo para sentir que estaba en el camino correcto, ¿no? Eso me ayudó mucho como para decir, estoy en el camino correcto, no estoy equivocado, es un camino posible. No, tenés una especialización. Claro. Tenés una especialización. ¿Y con las materias primas cómo haces? O sea, comprás en Buenos Aires, acopiás. Sí, materias primas, investigás. Por ejemplo, estas son muchas. Estas son algunas, son piedras que ven acá. Son piedras vienen de acrílico y vienen de vidrio y cristales. O sea, se compran en Buenos Aires, acá en Corrientes también venden. Bueno, en Paso Los Libres también hay lugares que venden esas materias primas. En su mayoría son chinas, todas. En su mayoría son chinas porque en realidad hay cristales austríacos y demás que vienen de Europa. ¿No? Porque ahí nace todo. Eso te iba a preguntar, que a mí me parece que la materia prima es absolutamente importada. Sí, es importada. Estos son cristales, por ejemplo, son cristales Swarovski y demás. Sí, pues tienen un brillo específico, pero, por ejemplo, en Europa hacen un cristal y al otro año los chinos ya lo replicaron con una tecnología, y es muy similar. Es muy similar el brillo y el precio es más accesible. Aguante los chinos. Te diría que es súper difícil de darte cuenta también la diferencia. Es conociendo el material, es darte cuenta la diferencia, porque al otro año ellos ya lo hicieron. Y al precio, y ya lo instalaron en el mercado. O sea, es así. ¿Y no que acá se puede desarrollar algo similar? No. Yo creo que no. No sé si hay intención, si vos me decís hay intención, pero no sé. No sé, son cristales, ¿viste? Los chinos, por ejemplo, te lo hicieron, los europeos hicieron en cristales, los chinos te lo hicieron en plástico, en acrílico, en vidrio, ¿entendés? Así. Vienen así colores, muchísimos colores, ¿y las paletas. telas? ¿Y las telas? Las telas en Buenos Aires. Las telas en Buenos Aires, se compra en 11. En 11, sí. En 11. Sí. Pero no traen, Gabriel, de Brasil. Sí. Muchas cosas, pero Brasil compra de China también. Brasil compra todo de China. No las telas. También, sí, obvio, también. Hay telas que son... Hay que ir a China. Vos sabés que hay telas que son, que solo se fabrican en Brasil, por ejemplo. Y plásticos que solo en Brasil se fabrican. Pero ellos también compran muchísimo. Pero el dueño es chino. Sí. Muchísimo de China. Bueno, acá, por ejemplo, estos trabajos son cristales engarzados con alambre joyería, engarzás, para lograr estos efectos que te mostraba acá arriba, por ejemplo.
¿Y hay talleres donde te enseñen a bordar, donde te enseñen por ejemplo, técnicas? ¿Ves? Esto que está acá en la charretera, que es una charretera solamente y están como en forma de erizo, incrustados los alambres, atados. ¿Y hay cursos, o sea, de este tipo de técnicas, de cosas de avanzada que haya? Vos sabés que se enseña de generación en generación, es algo que vos compartís. Yo, por ejemplo, me voy en el verano a Paso Los Libres, me voy desde diciembre, voy y vengo, obviamente, porque diseño y voy y vengo. Hoy en día tenés la posibilidad de mandar por mail los diseños y demás, pero después, ya en diciembre te vas todo diciembre, todo enero, y a laburar. Y laburás en familia, yo laburo con mi papá, con mis tías, todo es hermoso. La verdad que es súper lindo porque laburás con tu familia. Son empresas familiares. Cenás con Son tu emprendimientos familia, familiares. Son emprendimientos familiares, totalmente, y la verdad que es hermoso. Yo digo que la gente de mi comparsa, por ejemplo, es mi familia. O sea, porque yo... Una pregunta interesantísima que te hacen es, ¿qué pasa con la ropa después que pasa el carnaval? O sea, ¿qué pasa con el vestuario después que pasa el carnaval? ¿Qué hacen? Generalmente se guarda. Se guarda. Porque venderlo es muy caro, es como invaluable, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, todo tiene un precio, pero es invaluable también porque muchísimas horas, el material no es económico, entonces en vez de regalarlo, lo guardás, aparte ya te encariñaste porque lo hiciste vos. Pero suponete que uno pensaría, porque ya que no puede ser reciclable ni nada circular, que pueda tener una segunda vida o puede que, ser, digamos, de alguna manera alargarle la vida del producto. Puede ser reciclable, Puede ser reciclable. Si el material es bueno, lo podés desarmar. Y las piedras las desarmás, las lavás, y las piedras se vuelven a reutilizar en otro traje. Pero lo que pasa es que como la gente cada chica es dueña de su traje, O sea, la familia es la que invierte el dinero atrás, mucha plata. O sea, plata que la gente, por ejemplo, gastaría en, no sé, se compraría un auto, bueno, la familia gasta en un traje. A esa escala de dinero. Sí, a mí me contaban que había trajes que costaba el precio de una 4x4, a ese nivel. O sea, se gasta mucha plata y la gente que se lo hace es la gente que tiene mucha plata también. ¿Y cómo recuperas la inversión? Si vos te lo guardás, tenés que volver a invertir. Recuperás por ejemplo, las plumas. Se usan plumas de animales. O sea, las plumas son todas naturales. Son de criaderos en China, criaderos en China y en África también. Y se compra, entran por Brasil generalmente, o en la aduana argentina también. Y las plumas sí es una cosa que se vende, ¿viste? Si vos la cuidás bien a la pluma, la podés vender o alquilar a una bailarina y listo, después termina el carnaval y te la devuelve. ¿No? ¿Pero vos pensás que es una actividad rentable el tema de producir vestuario para carnaval o no? ¿O es muy artesanal y queda en algo como un emprendimiento, digamos, que vos tenés, pero que tenés que vivir de otra cosa? No, sí, tenés que complementar como todo, con otras actividades. ¿Rentable que para la familia, decís vos? ¿O para las personas que lo hacen? Rentable para que sea, para que vos puedas vivir de esto sin tener que recurrir a otra actividad. Sí, se puede recurrir, o sea, trabajando intensamente con un equipo, lo podés. Sí, lo podés hacer, trabajando intensamente en esos meses con un equipo bueno, es como
Tal cual. Con un equipo bueno sí, lo sí. podés hacer. Lo que pasa es que el carnaval como que vos lo empezás a diseñar ahí por julio, ¿no? Empezás a diseñar, mi carpeta, por ejemplo, lleva 2 meses de elaboración intensas, de dibujo y demás, porque soy muy detallista. Con los años, viste, te volvés súper detallista. Eh, y después se empieza a mover más la cosa ahí por octubre, ¿no? Está bien, pero es como si hicieras como una empresa de indumentaria que hace una colección Sí, al año. sí, Y vive de esa colección que sí, hace al año. sí, De la misma manera. La programás, la planificás y podés vivir de eso. sí, totalmente. ¿Sí? Sí Genial. se Pero puede. Gabriel, perdón, Sí, se puede hacer como que en el caso de los momentos donde no se trabaja para el carnaval, se pueden sí, trabajar, no es el caso para fiesta, bordar trajes de fiesta. claro. Sí, Entonces creo que sigue funcionando la actividad, Andrea, ¿eh? totalmente, porque Ah, ¿y ustedes se esta, acuerdan que acá en la Avenida Santa Fe se hacían los desfiles de la primavera, con las carrozas, con todo? por O ejemplo, sea, hay otros eventos que incluyen este tipo de cosas. claro, esta lógica que vos ves así barroco, súper rococó y demás en el lenguaje, es el lenguaje que aplican las chicas para sus vestidos de egresadas, por ejemplo. ¿Entendés? Claro, también. También Ninguna, se Claro, hacían, claro. también se ninguna hacían sencilla. en Avenida de Mayo, con ¿Sí? ¿Sí? concurso, cuando yo era más Claro, chica. pero Ese tiene tipo que de ver también con actividades lo que decía tiene, Jorge, de sí, todo esto que se sí. terminó con la dictadura y tardó mucho tiempo en volver a salir a la calle. Y Digamos, los eventos que volvieron a salir a la vereda, ¿no? Este, yo todavía noto, por ejemplo, yo fui varios años al carnaval de Río de Janeiro, de Brasil, y allá, aparte de ver el espectáculo grande en el Sambódromo, gigantesco, ese espectáculo súper internacional y demás, aparte de eso, hay fiesta en las calles, y la gente se descontrola mucho. O sea, hay una catarsis así emocional y súper interesante. Y yo veía eso con cierta envidia, porque decía que en Argentina eso no sucede. No sucede. Hay esos días la gente celebra de verdad. Celebra de verdad. Y, y otra ese idiosincrasia también, ¿no? Tienen otra la forma, así como el centroamericano también, que baila mucho y vive mucho en la calle. O sea, tienen totalmente. una Y ellos postura me mucho decían, más ellos, por ejemplo, expuesta. hablando así con los brasileros, ellos me decían que influye muchísimo el clima, o sea, el calor, la playa, o sea, influye muchísimo eso. De hecho, hay un libro brasilero que dice que, por ejemplo, la bikini en cuanto a indumentaria es un invento de Brasil. La bikini. Hay un libro escrito por Lilian Mirá Pace, vos. se llama, y dice, la bikini es un invento brasileño. Y los diseños, o sea, los diseños de nuestras comparsas son muy, son como la base vendría a ser esa, ¿no? Acá este es bastante tapado, después le cuento un poco más, pero, Después por me podés ejemplo, acá pasar, se puede... Gabriel, lo de la información de las bikinis. Porque Sí, vos sabés que yo hice un estudio que de hecho forma parte de los contenidos de mi sí, programa, en donde hablo justamente sobre la bikini y cómo nace la propuesta por el atolón, que es un accidente geográfico ubicado cerca del sur de Asia y Oceanía, ah, que mira, es esa propuesta que se presenta, que la presenta un diseñador y bueno, justamente el lugar donde se desarrolla esa actividad se llamaba, el atolón tenía bajo nombre Bikini. Esto es de más o buenísimo. menos mitad de 1950, por ahí. Buenísimo, Pero buenísimo. bueno, Sí, te voy me a interesa pasar. el dato que vos tenés. Yo no sé si se refiere a. Yo la escuché a ella en una charla, no leí el libro, pero lo voy a conseguir.
Vos sabés que ella no sé si se refiere a la colalés brasilera, una cuestión así, ¿viste? Pero dice que viene de los indios. Dice que viene de los indios. Es una escritora, es periodista de moda y es muy conocida en Brasil. Se llama Lilian Pace. Lilian Pace. Yo creo que es de la colalés, porque es más, antes de, pero también tiene una relación, hasta en los egipcios se pueden encontrar esta cosa de la tanga, o sea, ya viene. Pero en realidad lo que quiere Patricia es que le regale una bikini bordada, ¿no? No, pero eso lo descarto, por supuesto, eso ya lo doy por sentado. ¿Sí? No voy a decir algún día que me preste las botas esas maravillosas que salieron publicadas, ese video con esas botas, sí, que me fascinan, me fascinan. Ahora no me da para saber dónde me las pondría, porque para ir a Jumbo no me da. Pero seguramente cuando venga otro momento, ahí las voy a lucir con muchísimo gusto, claro que sí. Buenísimo, estas que están acá, estas. A ver. Exactamente, por favor, mirá lo que es eso. Por favor, Gabriel. Patricia Torre, mirá lo que es. Es una hermosura. Es más, no me importa ir a Jumbo con esas botas, no me importa, no tengo ni un problema. Son pesadas. Allá en Libres, por ejemplo, se le da muchísima importancia a lo que es el calzado. Y con los años, o sea, mucha importancia a lo que es la joyería del calzado, que lleva el calzado. Y con los años, en Corrientes, por ejemplo, eso no se ve. En Corrientes eso no se ve. Y yo me di cuenta que es porque en Libres se samba. O sea, en Libres nosotros hacemos el carnaval con los pies, lo bailamos con los pies y lo hacemos con las manos también. Porque viene claramente de África. Entonces hay una cuestión de bailarlo, ¿viste? Y es religioso también, claramente religioso eso. Es bailarlo con los pies y entonces el pie se tiene que vestir bien porque es un foco de atención. ¿No? Es un punto de atención. ¿Y cómo hacen con el tema de la ergonometría y del peso, ¿no? Porque a veces todo lo que llevan en los hombros, esas plumas, Y el carnaval, como yo le digo, yo le digo, y las chicas también lo saben, es un sacrificio. O sea, lleva muchísimo peso. En la cabeza pueden llegar, en Paso de los Libres, pueden llegar a tener unos 5 kilos en la cabeza. Es mucho. 5 kilos en la cabeza. Pero durante muchas horas. Durante muchas horas. Y las horas son, cada comparsa desfila unos 80 minutos. 80 minutos. Durante muchas horas. Por ejemplo, Patricia, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves, Patricia? Pero me super veo, mirá, con todas estas plumas, pero divino, ¿sabés cómo? Yo sabía. No sé cómo, se me complica subiendo al subte D, ¿no? Yendo de Catedral a Palermo, hora pico, viernes 6 de la tarde. Ahí se me complica un poco visualizarme, pero en cualquier otro momento me veo totalmente. Claro que sí. Y después hay que buscarle a Andrea otro. Pero nos vamos juntas en el subte. En Monte Casero, Andy, vos sabés que a donde yo voy, venís vos. Claro. Llegábamos a Florida 15, ¿viste? Llegamos a FECOBA a las 2, a la reunión de comisión directiva. En Monte Casero, por ejemplo, yo hablé con artesanos de Monte Casero y ellos tienen toda una cuestión muy histórica con cuanto a los casquetes. Es como el foco de atención en Monte Casero es los casquetes. Y bueno, me dijo que han llegado a pesar 10 kilos. Ah, bueno. 10 kilos. Una locura. 10 kilos y 10 kilos. Y el secreto es que esté ubicado todo el peso acá, en la parte de la coronilla.
porque el cuerpo aguanta, o sea, la cabeza aguanta si está ubicado. De por sí bien adherido, ¿no? De por sí bien adherido, atado, lo justo y necesario, no te podés pasar de el atar. ¿Por qué? Porque cuando vos atás demasiado, esto es toda una estructura de alambre, ¿no? Que va recubierta adentro con goma eva, con caucho, cuestiones así, ¿no? Goma espuma ya no se usa porque la goma espuma, viste que va cediendo, cede. Y son 4 noches en las que vos desfilás. Es todo un arte, es increíble. Si vos le apretás demasiado la cabeza acá, ella se puede desmayar. Claro. Si vos le apretás acá. Tal cual. ¿Entendés? Demasiado la cabeza. Entonces el peso tiene que estar centrado en esta parte, ni siquiera hacia adelante, sino el mayor peso acá, en la cabeza. Y aguanta. Para las chicas la verdad que es nada, le ponen garra, les gusta recibir el calor de la gente, o sea, ¿no? Sí, es un oficio, o sea, sí. Es como que ya, aparte se entrenan para eso, porque se entrenan en el caminar, se entrenan en... Bailan con peso, bailan con pesas en las para que el baile sea más leve, porque imagínate que vos la bota las terminás días antes de que ella entre, ¿no? Días antes que ella entre. O sea, y se practica con peso para que ya tengan una idea. Claro, esas botas, por ejemplo, pesan unos 3 kilos, cada uno unos 3 kilos. Y ellas son flaquitas en general, son chiquititas, son cuerpito con una estructura. Sí, totalmente. Esto, por ejemplo, es, a ver, está acá. Yo decía que el carnaval está como muy asociado así con la sensualidad y esas cosas que veíamos. Esto, por ejemplo, es el grupo Apertura, el grupo que abre la comparsa y que abre la historia, viene a ser, ¿no? Ajá. Nosotros este año contamos la historia, se llamaba entre lo banal y lo espiritual, el simple y complejo ritual carnal. La idea era contar la relación del argentino con la carne, ¿no? La relación desde lo místico, lo sagrado, mostrarlo cuál era la relación con la carne, ¿no? Y de ahí, investigando un poco la cuestión, cuando investigué un poco la cuestión, descubrí que yo me quería basar en hechos históricos, propiamente dichos, ¿no? Históricos. Cuando empecé a investigar, descubrí que los guaraníes eran antropofágicos y que los guaraníes eran antropofágicos y en una especie de ritual sagrado se comían la carne de su enemigo. En el ritual sagrado que existía, en ese ritual sagrado, se comían la carne del enemigo. ¿Cuándo? Pero a modo de ingerían la carne, la compartían entre toda la tribu, o sea, lo capturaban al enemigo. De hecho, Juan Díaz de Solís murió así, el descubridor del Río de la Plata, muere así, claro, en manos de los indios. Ellos le tienden una emboscada, cae, lo matan al indio, y bueno, y esa historia es como muy negada, porque después se entiende que el guaraní con la catequización y demás, lo que se entiende es que el guaraní era un santo, ¿no? Ya vos. Y en realidad no, los guaraníes eran súper salvajes. Los guaraníes eran súper salvajes. Y de ahí... Pero si vamos, perdón Gabriel, pero si vamos al hecho, ¿qué es lo que pasa cada vez que se celebra una misa? Se come y se toma el cuerpo y la sangre. Sí. O sea, esta cosa en todos los pueblos ha ocurrido, ¿no? Como un ritual sagrado, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con eso tiene un ritual sagrado. Sí, totalmente. Entonces, esa era la idea. Y el título de la historia era Entre lo banal y lo espiritual, el simple y complejo ritual carnal.
porque era, ¿cuál era la relación de la carne y era mística, era religiosa? Lo lindo, ¿sabes qué es? Es que vos, por ejemplo, este grupo de apertura está dirigido por... hay una coreógrafa que interpreta lo que vos decís, ¿viste? Hay una coreógrafa que interpreta tus ideas, la interpreta en la danza, ¿entendés? Eso es lo más lindo. Hay una coreógrafa que interpreta esas ideas en la danza. Le voy a mostrar un videito acá. Y eso es lo más lindo, ¿sabes qué? Es el diálogo que vos tenés con las otras disciplinas. A mí es lo que más me gusta, el diálogo que tenés con las otras disciplinas. ¿Viste? Y le voy a mostrar, acá lo que se intentaba mostrar era el ritual sagrado, que era cuando el conquistador llegaba a América y descubría los chamanes, toda esa cuestión mágica, ¿no? Del chamán y demás, ¿no? Y sublimando un poco esa idea antropofágica que existía y demás. Y lo interesante fue porque yo tenía idea de que, por ejemplo, cuando hablas en el momento de investigación y demás, yo tenía idea que en Brasil existían tribus antropofágicas y caníbales. O sea, en Brasil sí, en el Amazonas existían. No sé si siguen existiendo, pero existían. Pero yo decía, si los guaraníes vinieron de Brasil, o sea, los guaraníes iban emigrando y llegaron hasta acá, lo que pasa es que van tomando distintos nombres, ¿no? También eso es interesante, porque ellos a sí mismos no se denominaban guaraníes. Y guaraníes quería decir guerreros. O sea, las otras tribus le pusieron el nombre a ellos, y guaraní quiere decir guerrero. Ajá, mira vos. Para nada pacífico. O sea, no eran para nada pacíficos ellos, eran guerreros. Y eran los nombres que le daban las otras tribus. Y en Brasil se llamaba tupí. Los tupí. Y venían desde el Amazonas, porque ellos lo que iban buscando era la tierra sin mal. Ellos buscaban la tierra sin mal. Y en el camino a la tierra sin mal. ¿Y cuál era la tierra sin mal? La tierra próspera, la tierra que le podía seguir brindando animales y esto que lo otro. ¿No? Era la tierra, metafóricamente, donde convivían los dioses con el ser humano, con los indios, en perfecta armonía, pero... lógicamente era una tierra que te brindaba todavía cultivos y demás. Entonces ellos iban descendiendo buscando, eran nómades e iban buscando la tierra que le brindaba eso, porque cuando se quedaban sin animales iban en camino. Entonces charlándolo con la coreógrafa, charlando la idea con la coreógrafa, bueno, desde el vestuario y demás, digamos que era como que el colonizador, el conquistador venía y se sentía agobiado por la tierra, se sentía que su vestuario era muy despojado porque él se sentía muy agobiado, muy acalorado por el clima de la zona y demás, y descubría el amor en una India, ¿no? Que existía ahí. Porque tampoco vos le podés despegar del todo a la gente de esa visión como romántica, ¿no? Esa era una charla también que habíamos tenido con ella, ¿viste? Esa visión romántica y demás, incorporar, ¿viste? En la danza y eso, y bueno, era una cuestión así.
Bueno, eso, ven, ese es el sonido, o sea, la comparsa tiene una batería que son 140 chicos, chicas y chicos, que tocan, ejecutan instrumentos, y hay una música, y la música va contando esa historia que se muestra en la avenida desde lo visual. Te preguntan ahí cómo se conservan las Sí. plumas, y te hago las 3 preguntas por las dudas. Y después también preguntaban la altura de las chicas aproximada, y después cuánto miden los partidos, y cuánto tiempo lleva a producir un vestuario, y si son todos a medida. Sí, los vestuarios son, cuando son más masivos, así como en este caso, hay como 3 medidas nada más. En el caso de los chicos que ejecutan los instrumentos, por ejemplo, 3 medidas, 3 talles, y se unifica de esa manera. Después los vestuarios que son individuales, sí, son a medida, son vestuarios a medida. ¿Qué más? Lleva un par de meses, por lo menos 2 meses de trabajo. ¿Cómo cuidar las plumas? Varias personas. ¿Cómo preservar las plumas? Trabajando. Las plumas las guardás en una caja, le pones pimienta por las dudas que haya algún bichito o algo también, porque las polillas y eso comen las plumas. Entonces le pones pimienta, naftalina, todo lo que sean olores fuertes, le colocás y guardadas, en caja guardada. Porque si no se puede picar con papel y todo. Si la pluma es blanca, por ejemplo, se le pone un papel azul, esa costumbre, ¿no? De antes de conservar las ropas con papeles azules y eso, lo que es blanco con azul. No sé si funciona del todo, pero bueno, es una creencia, ¿no? Es una tradición. Es una tradición porque el blanco con el tiempo, o sea, el blanco es blanquísimo, la pluma se puede lavar. Se pone amarillo. Se puede lavar con químicos, pero después se va a... se pone amarillo. Se pone amarillo, sí. Sí, los otros colores se conservan. La mayoría de las plumas son todas teñidas. Para teñir las plumas, sí, químicos, porque logran colores súper intensos y bueno, es lo que se usa. Ahí se podría un poco, si se puede indagar un poco sobre cuestiones tintes más naturales y eso, y que se puede lograr colores súper intensos también, sería súper interesante, ¿no? Los chinos lo deben hacer. Sí, también se tiñen, ¿eh? Hay artesanos y eso que se dedican a teñir plumas, entonces, por ejemplo, te restauran una pluma que vos tengas, hay gente especialista, pero está así de que la pluma se te arruine, por ejemplo. No te puedes pasar en un químico porque si no la pluma tiene como se quema, conserva como un aspecto quemado desde lo visual, así quemado. Es impresionante. Súper delicado. Súper delicado. Y generalmente las personas que lo hacen no comparten porque es la fuente del secreto para... Claro, como la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola. No te la van a compartir. Pocos son los que comparten el secreto. Después, a ver qué más. El tema de la altura de las chicas, o sea, ¿cómo se hace la selección? Si hay un tema de digamos, yo porque me refiero a todo lo que es discriminación, digamos, todo lo que es la mujer como objeto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mira, todas esas, si vos en el carnaval lo mirás con otro lente, te van a resonar muchísimas cosas, ¿viste? Te va a resonar muchísimas cosas. Es una tradición antiquísima y obviamente desde dentro de las comparsas se plantean todas estas cuestiones. Se plantean todas estas cuestiones de competencia y demás. Yo de lo particular también creo que hay cuestiones que ya no van más, ¿no? Pero lo que sucede en las comparsas es que también dialoga las generaciones grandes con las más jóvenes, ¿entendés? Todo el tiempo están dialogando las generaciones jóvenes y las más grandes. Las más grandes lo que tienen es que tienen como una cultura del trabajo así súper intensa, ¿no? Tienen cultura del trabajo súper intensa y demás, entonces
tienden a ocupar roles de decisión, ¿entendés? Importantes. Porque las comparsas tienen estatutos y todo eso, así bien setentoso. Tienen estatutos y cosas y que hoy le toca, son una cuestión de socios y, ¿no? Sí, bien organizativo, bien digamos, organizativo. desde lo gremial, ¿no? Desde cómo, sí. cómo organizar comisión directiva, reuniones, todo. Cómo está distribuido el poder y todas esas cuestiones no. así, sí. Es un diálogo que está entre las comparsas, pero también sucede que son rubros que vos competís. Por ejemplo, ese grupo de apertura compite con otro grupo de apertura de la otra comparsa, ¿entendés? Claro. Son competencias que se establecen. Entonces, si vos querés cambiar esas competencias, tenés que plantear el diálogo de entrada con todas las demás comparsas. ¿Está? Claro. Y cambiar esas cuestiones. Por ejemplo, hay por ahí un documental que hizo un chico de Buenos Aires, hizo un documental sobre el peso de los casquetes en una criatura en Monte Caseros. Que yo te digo que sí, son pesadísimos los cascos, ¿no? Entonces, cuando vos pones el foco y haces un recorte del tema, haces un recorte así como sesgado del tema, fuera por ahí de la tradición y demás, es como que si lo ves, decís, sí, tiene razón. Es controvertido. Porque entra el machismo, entra el tema de los chicos, entra... Totalmente, sí. Ahí. Totalmente. Entonces vos decís, en libres no son tan pesados, ¿no? Pero vos, por ejemplo, ahí decís, y está la madre inculcándole a la hija, es como, ¿ves? Como esa cuestión de concurso de belleza, ¿sí? Bueno, porque la madre en su momento fue reina. Hoy totalmente controvertidos, ¿no? El tema de los concursos de belleza. Súper controvertido. Sí, sin duda. Entonces digo, quizá el desafío es ver cómo estas culturas pueden no desaparecer, pero sí ir haciendo una transición hacia cosas más, digamos, más inclusivas, ¿no? Donde totalmente. Incluso romper con los machismos. En el interior hay muchísimo machismo también. Sí, totalmente. Entonces, vos sabés que lo que hacen las comparsas es, por ejemplo, quitan el ítem de belleza, por ejemplo, cuestiones así que son muy subjetivas, ¿no? Sí. Entonces, se hacen porque a veces son chicas muy jóvenes, y esto obviamente tiene que ver mucho con la sensualidad, tiene que ver con el baile, tiene que ver con un montón de cosas que hoy están tratadas desde otro lugar, ¿no? También. Entonces, sí, claro, sí. Eso, que no desaparezca, pero al mismo tiempo darle algo más inclusivo. De todas maneras, yo vi en comparsas gente de cuerpos grandes, de cuerpos chicos, ¿sí? Hay diversidad. Hay diversidad. Se plantea la diversidad. Cuando hablan de la altura de las chicas, por ejemplo, todo se puede disimular con el traje, por ejemplo. O sea, es cuestión de vestuario eso. Vos le ves a las chicas, por ejemplo, en la calle, vos crees que miden 2 metros, pero son cuestiones visuales nomás. En la calle son normales. Mirá vos, una cuestión visual. Es como, sí, es una cuestión visual de maquillaje, se maquillan el cuerpo, todo, cuestiones así, es una cuestión visual. Nada, re interesante. Sí. Muy interesante. Sí. Bueno, estamos cerca de las 4:30 ya. Nosotros, viste, a las 5 tenemos que estar con Francisco Ayala en el Instagram, en el vivo. Pero me interesa si te quieren hacer más preguntas, si vos querés contar algo más que te haya quedado. Es súper, súper interesante todo lo que nos contás. No sé qué más decirle al respecto. No sé. Estaría bueno eso como una política interesante sobre el tema, porque las políticas que hay son como
son más para marketing y... o empresas grandes, o... Sí, no, la política que hay desde el gobierno y cuestiones así, ¿viste? Son como marketing, por así decirlo, no profundiza demasiado. Claro, no dan herramientas, No dan herramientas, no hay museos, aunque te parezca raro, no hay museos. O sea, no hay museos donde vos puedas exhibir las piezas estas, hacer una curaduría, por ejemplo, de piezas, porque te puedo decir que el vestuario fue evolucionando mucho, se fue estilizando mucho. O sea, antes las reinas iban de vestidos, por ejemplo, vestidos de fiesta, llevaban casquetes, pero llevaban vestidos de fiesta más que nada. No había... Y no se podría hacer dentro de Paso de los Libres un espacio donde se pueda mostrar la evolución histórica de este oficio. Sí. Todas esas desde cuestiones, el municipio. Vos sabés que esas cuestiones se hicieron itinerantes, pero itinerantes. O sea, también, no quedó, ¿viste? No Algo quedó que ahí. te decía, no queda, que había registro fotográfico y todo, y no queda. Entonces, no, ¿me entendés? No, hay que hacer como una exposición permanente. Súper interesante, las curadurías súper interesantes, pero son itinerantes. ¿Por qué? Porque las piezas son particulares. Entonces no hay una intención de comprar esas piezas y demás para mantenerlo, ¿entendés? Claro. Bueno, sí. Generar cultura, hay que generar creo que ayer o antes de ayer salió un programa que es de cultura y el Ministerio de Producción. Justamente creo que es una especie de mecenazgo para proyectos de este tipo. Y bueno, hay que trabajar en esos proyectos, hay que armarlos y presentarlos. Porque es sumamente valioso esto. Qué bueno, súper, una re herramienta, la verdad. La verdad que sí, que el carnaval va tomando como distintas características. Y por ejemplo, lo que decíamos, el carnaval de Libres, como al ser tomado por la burguesía, como decíamos, pierde ese carácter visual que tenían un principio de protesta, que decía, era el diablo, ¿no? El vestuario, todo era el diablo, o eran personajes políticos que protestaban, porque eran los barrios periféricos que protestaban, entonces eran el payaso, el diablo, todos esos personajes menos estilizados y toman características de salón, como decíamos, que es el payaso estilizado, que es el Pierrot, el Arlequín, toma esas características más estilizadas y no el de protesta en un principio, que esa visual es súper interesante, y después toma también lo que se podía ver en las revistas, el Lido de París, el Folies Bergère, todos esos, el teatro de revista parisino, porque de ahí vienen los casquetes y demás con plumas, y eso, por eso es parecido al teatro de revistas. Claro, tiene una similitud, tiene una similitud con las vedettes, ¿no? Claramente, porque ahí viene el lenguaje, porque claramente ahí viene ese lenguaje de parisino, ¿no? Claro. Del vestuario y demás. Súper interesante. En un momento determinado, hace mucho tiempo atrás, yo tuve un gran maestro que fue Eduardo Lerchundi. Yo subí justamente una foto con él para el Día del Maestro ayer en Facebook, y él en un momento iban de acá, de los teatros de revista, los vestuaristas de los teatros de revista, a trabajar a Corrientes. Y él fue una de las cosas que fueron uno de los primeros que empezaron a aparecer las mallas cavadas, sino las correntinas no usaban mallas cavadas. Y Eduardo fue uno de los primeros que llevó esa idea por el hecho de que hacía que se alargaran más las piernas, ¿no? Es todo como un truco. Y a mí en un momento me contactó, que yo porque medio como que estaba acá, qué sé yo, no sabía cómo manejarlo, es justamente el hecho de que de pronto me contactó con gente de Corrientes para que fuera a diseñar allá. Lo que pasa es que cuando uno está acá no sabes dónde vas a ir, ¿viste? Arrugué.
así como digamos, pero si no, él me había, como yo era muy buen alumno con él, para él era muy buen alumno, entonces él me recomendó para que fuera a trabajar a Corrientes. Claro, no es ir a trabajar a Entre Ríos, que es más cerca, Corrientes era mucho más lejos. Y cuando fui al Carnaval de Corrientes a verlo, fuimos con Carolina Senzano, las chicas del Chaco, y me castigó y llovió, así que no salió el carnaval y no lo pudimos ver. Dice Pero Martín, perdón, Jorge. Sí, sí. Dice Martín, ¿cómo afecta la pandemia toda esta situación? Bueno, se paró todo. O sea, no. Probablemente a esta altura ya estábamos trabajando. Ahora no. Está todo parado. No hay ni proyecto de carnaval, nada, porque pensar que es un evento súper masivo que convoca a 10.000 personas cada noche. Así que es un evento súper masivo y no y la se gente que no realizar. está trabajando en el medio, ¿no? Y la gente, claro, o sea, nosotros dejamos de percibir ese ingreso, claramente, dejamos de percibir ese ingreso. Y creo que la gente se dio cuenta ahora de eso. Muchos trabajadores, ¿viste? Se dieron cuenta ahora de que dejaban de percibir ese ingreso, porque si no lo consideraban como... en el proceso productivo lo que sucede es que va pasando por varias manos, ¿entendés? Va pasando por varias manos. Hay una cadena de valor. Claro, uno hace el dibujo, uno hace el diseño, otro confecciona la estructura de casquete, porque obviamente que es muchísimo, ¿no? Otro te da el tiempo para hacerlo. Claro, otro borda, la costurera realiza el vestido, es una cadena de valor grande, ¿no? Y lo que la gente empezó a percibir ahora es que ahora no va a tener ese ingreso. No. ¿No? Y el gobierno obviamente no plantea respuestas al asunto porque no tiene una política... Pues no sabe, no. No está incluido como política pública. No. Por ejemplo, lo que suelen hacer la Municipalidad de Corrientes, por ejemplo, la Municipalidad de Corrientes, la Municipalidad de Paso Los Libres, dan dinero a las comparsas y las comparsas firman un contrato de participación, ¿no? Porque las comparsas obviamente tienen que hacer carrozas, trajes y demás, aparte de los particulares, de esos trajes particulares, hay como todo un proceso productivo detrás y la comparsa, o sea... Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Le da dinero a las comparsas en una especie de caché y las comparsas firman un contrato de participación y dicen, yo participo las 4 noches, un compromiso de participación y demás. Bueno, ese dinero que se empezaba a dar ahora, en octubre, ¿no? Que se empezaba a repartir en octubre, más allá que vos tengas un proceso iniciado, te empezaba a repartir, no va a existir. Ya no. O sea, no va a haber carnaval. Como son clubes y demás, y los clubes están como en bancarrota, porque el club tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, ¿entendés? Los costos obviamente. Fijos. Entonces, todos los costos, el club lo que hace ahora es, no plantea un proyecto para el 2021, ¿no? Y quiere pagar todos sus costos fijos y bueno. Una locura. Para que se pueda mantener. Sí, es una locura, es lo que está pasando. Sí, lo que estamos pasando todos. Gabriel, todo. me encantó todo lo que contaste, la verdad que me quedo con ganas de más, porque viste estas charlas, la verdad que es como que te dan ganas de seguir. No sé si alguien quiere hacerte una pregunta puntual que haya quedado pendiente. Yo quiero leer algo que hacíamos hincapié. El carnaval tiene esa cuestión así súper religiosa, como decíamos, y no todo el mundo se da cuenta de eso, de que es casi religioso y que viene de Brasil, que viene con los indios, los afrodescendientes y demás. Me parece que es algo a rescatar. De hecho, yo la próxima historia que iba a contar en la comparsa era basada en esa comparsa de negros, ¿no?
esa era mi próxima historia basada en esa fotografía, porque la verdad que me gustó muchísimo y empecé a leer sobre eso. Y la temática que yo quería desarrollar para este año vendría a ser, era los afrodescendientes en Argentina, para desmistificar un poco, porque los afrodescendientes habían ocupado lugares muy destacados en la cultura, tanto en Buenos Aires, en todo el territorio, lugares muy importantes que hasta ellos mismos llegaron a negar, o sea, ellos mismos llegaron a negar su origen, ¿no? Y, y la historia iba a terminar en nuestro carnaval, o sea, en esa comparsa de negros, para hablar del origen de nuestro carnaval, que ni nosotros sabemos, y que esa foto está en el Museo Municipal, esa foto está en el registro del Museo Municipal, y manejados por profesores de historia muy, muy capaces, que intentan hasta inclusive detectar en qué ubicación exacta era en la ciudad se tomó esa fotografía. Tienen indicios más o menos para saber en qué ubicación, porque es solo una fotografía que ha llegado. Pero el carnaval es súper religioso, por eso también no se cuestiona mucho. O sea, la gente que va al carnaval va a misa el otro día. Claro. No hay esa, ¿no? Esa división. No hay esa división. Es la gente que va a misa el otro día y demás. O sea, no existe esa división, no existe ese planteamiento moral o así cuestiones. No, es un divertimento. La gente lo relaciona mucho con sus veranos, con su infancia, cuán feliz era, con su juventud. Qué divino. Con los Pero amigos bueno, tenemos que ir terminando porque sí. se nos va a venir Francisco. Lee. Lo único que quiero terminar es esto con esta frase que había dicho María Bethânia, la cantante brasilera. Sí. Leyó esto y decía: la música es la lengua materna de Dios. Fue eso que ni los católicos ni los protestantes entendieron, que en África los dioses bailan, y todos cometieron el mismo error, prohibieron los tambores. En verdad, si no nos dejaran tocar los batuques, nosotros los negros haríamos del cuerpo un tambor. Lo más grande todavía es que percusionaríamos con los pies sobre la superficie de la tierra, así se abrirían brechas en todo el mundo. Qué lindo. Bien, ¿eh? Súper. Verdad absoluta, bien. Verdad absoluta. Sí. Bueno. Me encantó, Gabriel. No sé qué piensan los demás, a mí me parece bárbaro. Si querés, deja de compartir pantalla, así los vemos a todos. Vale. Y ya nos despedimos. Arriba. Arriba dice dejar de compartir pantalla. Ahí está. Listo. Bueno, la verdad que re linda charla, les agradezco muchísimo a todos. No sé si le quieren hacer alguna pregunta a Gabriel, pero creo que nos contó todo, nos contó absolutamente todo. Y me parece que es sumamente rico esta transmisión de oficios, ¿no? Y cómo de alguna manera tenemos que hacer que no se pierda, que estas cosas no se pierdan y podamos encontrar la vuelta en todo esto que estamos pasando. Me encantó, la verdad, no sé qué piensan los demás, pero yo aplauso absoluto para todo esto. Así que bueno, ahora a las 5 nos vamos, seguimos, nosotros estamos de gira. Seguimos con Francisco Ayala, ahora nos vamos a la moda sustentable. Y bueno, Gabriel, estás invitado siempre, nosotros todos los sábados nos juntamos a ver cómo podemos revalorizar los oficios y rescatar la cultura argentina, que me parece que es oro puro para poder salir de toda esta situación
tan difícil social, económica y ambiental que tenemos, ¿no? Así que es hermoso conocer estas experiencias. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Y bueno, nada, nos vemos en un rato con Francisco Ayala. Gracias a todos. Por el Instagram. Por Instagram, sí. Por Instagram en la Cámara Argentina de la Moda. Y bueno. Bueno, chao chicos, nos vemos el sábado que viene. Chao.